Doctor Zaraco, director del Observatorio de Salud Pública y Problemáticas de Consumo de la UNCUYO, porque ayer en conferencia de prensa la ministra de Salud de la provincia, Ana María Nadal, anunció nuevos criterios para intentar aislar a pacientes con coronavirus que tienen que ver con una nueva definición de caso positivo y así optimizar la respuesta del sistema de salud. ¿Cómo le va, doctor? Hugo Lombardi lo saluda. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Hugo. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Cómo analiza esta nueva medida que ha tomado el Ministerio de Salud de la provincia de cómo se van a aislar aquellas personas que den positivo? Es lo que ha recomendado la Organización Panamericana de la Salud desde hace ya algunas semanas para llevarlo adelante, porque lo hace más dinámico, práctico y real a la situación que transitamos. El hecho es que todos los países, y dentro de cada país, cada región, tiene distintos tiempos por la evolución que va teniendo los brotes. El hecho es que a esta altura de las circunstancias, Mendoza ha entrado en esta situación donde corresponde o es práctico aplicar este criterio. Doctor, ¿es para alarmarse cuando uno va observando que aumentan los casos? Usted lo ha dicho ya, en un determinado momento la mayoría de los argentinos nos vamos a terminar contagiando de COVID-19, pero digo, muchos por ahí vemos los números, el avance de la curva y nos empezamos a preocupar. A ver, es lo esperable, no lo que uno espera ante una situación de pandemia. Es como que nos preocupemos que en julio va a ser frío. Lo llamativo sería que estuviéramos con 40 de temperatura en pleno julio. Lo que tenemos que saber que esta es una situación que tenemos que atravesar, que se han realizado medidas para que este tiempo sea lo más controladamente posible. Desde un principio siempre hemos dicho que desde el punto de vista individual tenemos que tener tranquilidad, porque hay un altísimo porcentaje, por arriba del 70% de pacientes que lo transitan sin mayores complicaciones, que pueden tener cuadros leves o mínimos. Esto hace casi el 80% más de las personas, y hay un pequeño porcentaje que pueden hacer complicaciones más importantes a nivel respiratorio de otros órganos, de los cuales algunos pueden requerir terapia intensiva, un 3%. Para que esto se vaya produciendo progresivamente y que no todos los casos sean al mismo momento, que es lo que lleva a la saturación de los servicios de salud, como sucedió en Italia, España y otros países, es lo que se intenta aplicar medidas para restringir este crecimiento. Es como si yo tengo un acúmulo de tormenta y hacemos un dique de contención para que vayamos regulando la cantidad de casos que van saliendo de ese dique de contención. Nuestro dique de contención es la cuarentena, que es lo que ayuda a frenar la multiplicación de casos. Y en lugar de tener miles de casos en una semana, tenemos miles de casos en meses. Y esto va logrando esta evolución controlada, para que así cualquiera de nosotros que queramos ir a un centro asistencial porque tenemos una emergencia neurológica, como una ACV, como una emergencia cardíaca, como un infarto, una arritmia, o una emergencia quirúrgica, como una apendicitis, tengamos la disponibilidad del servicio y la posibilidad de estar internados. Si esto no se cumple, no vamos a poder tener esa atención, y no solamente se van a ver afectados los infectados por coronavirus, sino cualquiera que tenga una urgencia médica. La pregunta es, mucho se habla de la inmunidad por rebaño. ¿Esto funcionaría? Aún está en discusión. Lo que se está evaluando es el tipo de anticuerpos y cuánto perduran. La evidencia que hay hasta el momento es que la inmunidad a nivel humoral, que es lo que es la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, perduran poco tiempo, pero sí perdura mucho más tiempo lo que hace la inmunidad celular, es decir, en nuestras células blancas. Nosotros en los componentes de la sangre tenemos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Dentro de los glóbulos blancos hay uno de ellos que son los linfocitos, que cumplen esta función inmunológica tan importante,
Dentro de los linfocitos hay unos que se llaman linfocitos killer o linfocitos T, que son estos que resguardan la memoria y son los que encargados de identificar un germen que ya han conocido para inmediatamente dar respuesta. Explicando esto, entendemos que el coronavirus tiene sí un alto impacto sobre estos linfocitos. Parecería que deja una memoria, que hasta el momento sabemos que esta memoria supera los 3, 4 meses, porque es lo que llevamos estudiando estos casos. A medida que vayan pasando los meses vamos a saber cuánto tiempo va a durar esta inmunidad, si va a ser de un año o de más tiempo. Esto ya lo hemos pasado con otros procesos, por ejemplo, para la hepatitis B. Cuando se empezó con la vacuna de la hepatitis B, hace algunas décadas atrás, primero se planteó que había que vacunarse cada 5 años. Pero la evidencia fue demostrando que esta inmunidad perdura más tiempo, no en todos igual. Por eso cuando queremos ir a hacernos el refuerzo de la hepatitis B, que en el área de salud es obligatorio, primero nos dosamos anticuerpos, y de acuerdo al nivel de anticuerpos vemos si es necesario el refuerzo o vamos más tiempo. Ya hay muchos colegas que llevan 7 o 10 años que no han necesitado refuerzo. Esto es la experiencia que uno lo va a ir adquiriendo con el tiempo. Pasó con la de la fiebre amarilla, que primero había que hacer refuerzos de la vacuna de fiebre amarilla cada 10 años, y desde hace 3 años atrás ya se propuso que con una dosis era suficiente. Entonces, esto es un aprendizaje, como todo proceso biológico y en salud. Lo importante es que ahora, en el momento que estamos, que hay un desarrollo de vacunas, que aún tenemos un larguísimo camino por delante, que aprender, es que la mejor medida que tenemos que adoptar y en forma responsable es lo que hemos repetido hasta ahora. El uso de la mascarilla facial o barbijo siempre que estemos fuera de casa, sobre todo si vamos a estar con otras personas, que estas reuniones tratar de disminuirlas al máximo, que si se producen sean a distancia de seguridad de al menos 1,5 metros, 2 metros, que sean en espacios abiertos, si tengo que juntarme con alguien, que sea afuera, en la calle, en el patio, pero no en espacios cerrados o poco ventilados, evitar aglomeración de personas, que eso es otro elemento importante que aumenta la transmisibilidad, la higiene frecuente de manos, que en definitiva es lo que ha ido frenando propagación, y que todos los casos que estamos viendo ahora, si vemos y analizamos es porque no se ha cumplido alguno de estos pasos. Doctor, una persona recuperada de COVID, ¿qué secuelas puede tener? Es sumamente variable, va de absolutamente ningún síntoma, que lo transitan como un simple resfrío o un cuadro respiratorio alto leve. Hay otros que hacen mayores complicaciones, pero sí se ha observado en los casos más complicados que pueden dejar alguna secuela o complicación a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, como afectaciones que ya se observan a nivel de estudios de la función cardíaca, y también pueden afectar otros órganos como el páncreas, modificando lo que hace a la regulación del azúcar, la tiroides, en lo que hace a la regulación de riesgos de hipo o hipertiroidismo, que esto es lo importante que tenemos que entender y los cuidados que deben existir. Por eso, lo mejor es no contagiarse. Y si me contagio, que sea en forma leve. Y la forma de que esto sea así es con el uso de esta barrera física que nos protege de no exponernos al virus, que es el barbijo, la mascarilla facial, que tiene que ser de calidad, no un simple trapito o algo para que no me reten. Tengo que usarlo como un elemento de protección personal, que debe ser una mascarilla que me cubra bien la nariz y la boca. Vemos innumerables casos que van con la nariz al aire, lo vemos en la televisión, lo vemos cuando estamos en una cola. Expliquemos los que se tienen que tapar la nariz, porque el virus está en las mucosidades orales y nasales. Entonces, que usen bien la mascarilla cada uno de nosotros, y que eso es fundamental. Y que sea de doble o triple capa, que eso mejora la eficacia. ¿Qué garantía nos va a dar que salga la vacuna? Porque en estos días la doctora Bruno, no sé si escuchó una nota que generó polémica por ahí para aquellos que están en la una charlatana. No, de lo mayoría sí que ha dicho sí esta señora, no tiene fundamento. Ya distintas sociedades científicas del país han expresado claramente que no tiene fundamento lo que había planteado. Mezcló conceptos, mezcló
fundamentos básicos de biológicos. Entonces a veces esto lo que genera es confusión, y tenemos que entender que hoy se vienen desarrollando seriamente, bajo estrechos controles, distintas líneas de investigación sobre vacunas, de instituciones serias como la Universidad de Oxford y de otros centros de investigación, donde esto nos da algo también importante. A veces cuando hay un desarrollo de algún fármaco nuevo, generalmente se investiga en grupos pequeños, porque no el mundo está enfermo de esa patología. Entonces se hace a veces difícil y lleva muchos años poder tener experiencia cómo va a responder ese medicamento, porque alcanzar a lo mejor a miles o millones de personas que reciban una medicación para un problema de artritis o un problema de hipertensión puede llevar añares. En cambio hoy, ante esta situación de pandemia, vemos que esto se puede cumplir muy rápidamente. Por eso se han elegido para hacer esta etapa 3 de investigación de vacunas, donde se va a aplicar a miles de personas, aquellos países donde hoy están con una progresión importante, con una circulación comunitaria importante de casos, porque eso achica los tiempos, porque tengo a los pacientes que están expuestos en lugares donde hay alta circulación del virus. Por eso se ha elegido Brasil, se ha elegido Argentina, y se han elegido Estados Unidos, y en aquellos estados de Estados Unidos donde hay mayor circulación, porque eso acorta los tiempos y uno puede rápidamente saber, más allá de la generación de anticuerpos, porque estos se toman grupos de personas que van desde los 18 hasta los 82, 83 años, ver cómo responden, que tengan distintas enfermedades para ver cómo va a afectar de distintos grupos sociales, de distintas etnias, y que a su vez en lugares donde hay una alta circulación, para saber si por un lado deja buena respuesta inmunológica y lo otro es si es eficiente, si los protege de no contagiarse. Esto permite achicar los tiempos, y lo que hace a la tecnología que hoy se maneja para el desarrollo de vacunas hace que no estemos usando virus vivos, y que como había dicho esta profesional, que no se cumplían los principios de Koch. Esto ha sido rebatido y sí se cumplieron los principios de Koch, que dijo que no se habían identificado el virus se identificó el 9 de enero de este año, donde ahí es donde se vio que era un coronavirus, se pudo perfectamente identificar y se le puso este nombre de SARS coronavirus 2, y esto es lo que permite que hoy podamos hacer el PCR. Si no hubiéramos identificado el virus, no se podría hacer el hisopado y el PCR. Justamente eso le iba a preguntar. ¿Son efectivos también los hisopados, los test que se realizan para determinar si es positiva una persona? A ver, como cualquier estudio médico, recordemos que son estudios complementarios, y acá un poco a veces la inmediatez o tratar de buscar soluciones mágicas ha dado vuelta a la situación. En lugar de llevar, como siempre se dice, los caballos delante del carro, hemos puesto los caballos detrás del carro. Saber que estos son estudios complementarios, es decir, complementan o ayudan a confirmar o descartar el diagnóstico de sospecha que tenemos. Entonces todos van en búsqueda de este análisis como si fuera algo curativo o la solución o la revelación que tengo. Y esto no es así. Acá lo que tenemos que tener en cuenta, y que es un poco lo que ahora empezamos con esta conversación que se lleva adelante en Mendoza, es prevalecer la clínica. Es decir, si tengo signos sintomatología de una infección respiratoria alta, es coronavirus hasta que no se muestre lo contrario. Esto ya lo dijo la doctora Carla Besotti hace como un mes atrás, que todos salieron a criticar y cómo decía esto. Y es así. Es como cuando estuvimos con el brote de sarampión, que decíamos, todo paciente que tenga un exantema, es decir, que se brote, es sarampión hasta que no se muestre lo contrario. Venís a la consulta brotado, te aíslo e investigo a ver si es sarampión o una alergia o qué. Pero esto es lo que realmente es efectivo, porque si yo digo, es una alergia, te doy un antihistamínico y me equivoqué, en ese intertanto contagié a un montón de personas. Entonces todo cuadro respiratorio que tengamos, cualquiera de los que nos estén escuchando, en este momento de la circulación que tenemos, no es resfrío, no es gripe, es coronavirus. ¿Y qué tengo que hacer? Nada drástico ni melodramático.
me tengo que quedar en casa 2 semanas. ¿Con eso qué garantizo? No contagiar a más gente, y sabiendo que un 80% vamos a transitarlo como eso, como un simple proceso infeccioso leve. ¿Y qué pasa Que si después de aparece los fiebre, sí, qué pasa después de los 14 días? nada, ya está demostrado que en los casos leves, a los 10 días prácticamente no hay riesgo de contagio. Se toma esta seguridad de ampliarlo a 14 días y ya transita la enfermedad. ¿Qué me tiene que llamar la atención y sí procurar asistencia? Si tengo temperatura elevada, que no baje, más de 38,5, que tomo los antitérmicos como paracetamol o ibuprofeno y no desciende, ahí tengo que procurar asistencia médica porque puedo estar dentro de ese grupo que pueden hacer complicaciones. Y ahí sí necesito la evaluación para determinar si tengo que ser internado y empezar a recibir oxígeno, los cuidados. Y lo otro que me tiene que llamar la atención es que empiezo con dificultad respiratoria, que me agito, que me canso, camino para ir al baño y me agito mucho. Ese es otro signo de alarma que tengo que procurar. Si tengo nada más que mucosidad, como un resfrío, dolor de garganta, dolor de cabeza que es muy frecuente, que después de 2 o 3 días de este resfrío me levanté y no sentí más el olor a las tostadas, o no sentí el olor al café, o no sentí el olor a la cocina, que es la anosmia. Esos son elementos que le tenemos casi una certeza para decir, estás con coronavirus. Cuídate, aislate, no contagie a más personas para evitar esto que dijimos al principio, dejar de propagar el virus para que haya una progresión. Y estar atento a los síntomas de alarma. Si no aparecen, a los 14 días me reincorporo a la actividad laboral sin ninguna otra complicación. Doctor, ¿y cuáles son los días de contagio de una persona? Generalmente se habla que son 24 o 48 horas antes de que aparezcan los síntomas. Entonces, si uno quiere ver o saber con quién se contagió o avisar a alguien con que estuve en contacto, es si hoy empecé con tos y resfrío, mucosidad o temperatura de 37, 37,5, con los que estuve ayer y antes de ayer, les tengo que avisar para que estén atentos, se aíslen y ver si no aparecen sintomatología. ¿Usted se vacunaría cuando aparezca la vacuna? Claro que sí, siempre y cuando sean vacunas que me den la certeza que han cumplido los pasos exigidos por los organismos internacionales, que hayan cumplido con la etapa 1, la etapa 2, donde se aplica en algunas decenas de personas, y la etapa 3, donde se han vacunado miles de personas y que ahí me da la seguridad de la eficacia y la seguridad en cuanto a que no tiene efectos secundarios, efectos que puedan ser negativos, y sin lugar a dudas que sí, porque eso es lo que nos va a permitir poder circular. Pero yo creo que ante el aprendizaje que estamos teniendo, y de acá a fin de año, principio del año que viene, yo creo que se va a empezar a aplicar este criterio que tenemos con la vacuna de la hepatitis B. Cuando usted o yo nos vayamos a vacunar, nos van a decir, se hizo, a ver cuántos anticuerpos tiene. Si tiene anticuerpos y son positivos, le va a decir, mire, todavía no le toca vacunarse, esperemos. Si es 0, lo van a vacunar, porque todavía no ha estado expuesto al virus. Esto es lo que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, esto va a empezar a discriminar. Y después los refuerzos, los controles va a ser con este dosaje de anticuerpos que irán mejorando. Entonces, esto va a permitir racionalizar el uso de la vacuna y va a permitir poder vacunar a muchas más personas, porque por ahí vamos a estar vacunando a personas que ya han estado expuestos al virus y que tienen suficiente cantidad de anticuerpos. Es con el sarampión. Vio usted que dicen, ¿quiénes no se tienen que vacunar en la campaña que hubo de sarampión? Los que nacieron antes del año 65 no se vacunan, sí, porque se asuma que ya tuvieron sarampión. Entonces no hace falta que se vacunen. Toda esa gente nos ahorramos tiempo y vacunas de no vacunarlos. Al resto lo tenemos que hacer para disminuir ese riesgo. Acá se van a aplicar criterios seguramente similares a medida que vayamos viendo cómo se comporta la presencia de anticuerpos y la exposición a esto. Para fin de año van a haber muchísimos mendocinos que ya han tenido coronavirus. Esto hace también que empiece a decaer la cantidad de casos, como pasó en los países europeos, está pasando ahora en Chile, que están teniendo cada vez menos casos, y acá tenemos que transitar esta trepada hasta que logremos una cantidad suficiente de infectados, que va a hacer que paulatinamente sean menos. ¿Y el rebrote? Porque hay países donde... El rebrote sí se produce en aquellas personas que se cuidaron muchísimo en el primer momento
y después se relajaron, porque creyeron que pasó. Entonces, si vemos, los más afectados hoy en Europa son aquellos que están entre los 20 y 35 años de edad, que salieron a la noche, de baile, de fiesta, de botellón, que le dicen que es de copas para nosotros, Sí. sin barbijo, no respetando el distanciamiento, la aglomeración de personas, y se contagiaron, porque estos son los que antes se cuidaron, usaban barbijo, trabajaban desde la casa y estaban perfectamente aislados y protegidos. Se relajaron y se contagiaron. Esto demuestra que el virus vino para quedarse, va a seguir circulando como está circulando el virus de la gripe, del sarampión, que cuando nos relajamos con el sarampión, debido a los antivacunas, y tuvimos un brote. Nos hizo acordar que el sarampión está. No tenemos infectados porque la población se vacuna. Cuando se deja vacunar, aparece. El coronavirus va a ser un virus más, como los tantos otros que tenemos, como el de la polio, el del sarampión, el de la gripe, que si nos descuidamos con las barreras efectivas, que es la vacuna cuando existe, vuelve a aparecer. Ahora, doctor, por lo que escucho, y tantas cosas que uno ve por televisión y al presidente y a los científicos, es decir, hoy respetando el distanciamiento, la higiene de manos, el barbijo, ¿podríamos transitar este momento del virus sin tantos problemas? Es decir, llevando una vida medianamente normal. Claro, pero yo le cambiaría el orden. Con barbijo, distancia e higiene de manos. Hoy lo que se ha demostrado que es más altamente efectivo es el barbijo. Sobre todo aquel que porta el virus, porque con eso deja de transmitirlo. Y si el que está enfrente también tiene barbijos, disminuye el riesgo de que lo contagien. Hay actividades que sin dudas, por su característica, y va a ser muy difícil que se puedan desarrollar, porque no da esta condición, claro, como por ejemplo tener un cine lleno. Y estar muchas horas encerrada. A lo mejor se podrá tener cine en verano en el parque, con espacios abiertos, como se hacía antaño, estos cines de verano que tenían los cines al costado. Y hay que ir buscando soluciones, o en lugar de los restaurantes, de estar todos adentro con aire acondicionado en verano, y que los municipios hagan una excepción por este verano, y habilitar las calles para poner las mesas en las calles, como se hacía antaño, que uno se ponía las mesas separadas, en la vereda, en la calle, transformar algunas calles en peatonal, y que volquemos todos a los patios y a las calles, porque eso demuestra que sirve. Si tenemos barbijo, distancia y lugares ventilados, el riesgo de contagio va a ser menor. La verdad, doctor, cada vez que hablamos con usted nos da una clase, los oyentes nos mandan mensajes. La pregunta ahora, el dióxido de cloro, finalmente no está comprobado que el nene que falleció en Neuquén haya sido por consumir dióxido de cloro, pero ¿qué es lo que es? No está descartado. No está descartado, ni los está resultados confirmado. Necrópsicos, sí. Hay elementos que indican que hay un noxa y elementos que hacen sospechar que puede estar relacionado, porque una falla sí. multiorgánica, y que es uno de los efectos que producen, no está descartado. ¿Y qué todavía está en los estudios anatomopatológicos y toxicológicos para tener la certeza. Le consultaba, ¿qué es lo que es ese producto, el dióxido de cloro? Un desinfectante. El dióxido de cloro es un desinfectante de superficies, como es el amonio cuaternario, como es la lavandina, el hipoclorito de sodio, o el clorito de sodio. Son desinfectantes que están autorizados para la higiene y desinfección de superficies. El hecho es que está totalmente contraindicado tomar desinfectantes creyendo que eso me va a curar o prevenir una infección. Es confundir absolutamente los principios básicos de química y biología. Tomar un desinfectante, y más entendiendo, por eso decíamos de química, cómo actúan. El poder desinfectante que tiene el dióxido de cloro o el hipoclorito de sodio, la lavandina, es su alto poder oxidante. Es decir, que cuando yo lo aplico sobre una superficie, ese poder oxidante afecta a la superficie. Podemos ver en el metal lo que hace la lavandina o el dióxido de cloro. Rápidamente afecta y destruye los metales. Y también eso afecta a los elementos orgánicos que hay en la superficie. Destruye la estructura externa de los virus y bacterias, y eso es lo que lo inactiva y mata al virus y la bacteria. Ahora, si yo lo tomo, ese impacto lo va a tener sobre mis células, que son de proteínas,
como la superficie que tienen las bacterias y los virus. Entonces va a dañar mis células, por lo tanto daña mis tejidos, y ahí es lo que produce cuando alguien se expone. Un daño a nivel del esófago y el estómago, produce irritaciones a nivel esofágico y gástrico, también a nivel intestinal. Al estar dañado producen náuseas, vómitos por este efecto irritativo, diarreas intensas por la respuesta también a este fenómeno, y que puede pasar a sangre generando daño a nivel de las estructuras sanguíneas, en este caso los glóbulos rojos, donde produce destrucción de glóbulos rojos, que es hemólisis. Esa hemólisis puede llevar a una insuficiencia renal, porque la hemoglobina que queda suelta al romperse el glóbulo rojo obstruye el filtro del riñón, el glomérulo, y produce insuficiencia renal. Puede afectar el hígado, produciendo una insuficiencia hepática aguda por el efecto oxidativo tan intenso que tiene, y también afectar a los glóbulos rojos, que no daña para transportar oxígeno porque oxida el hierro de la hemoglobina y produce un estado tóxico que es la metamoglobinemia. Es lo que sucede cuando tomamos cualquiera de estos productos, es como si usted tomara nafta. Si toma nafta, y va a tener los efectos propios de los hidrocarburos, que produce afectación a nivel del sistema nervioso central, produce destrucción de la sustancia blanca del cerebro y de la que rodea los nervios, produce efectos a nivel hepático importante. Por eso no recomendamos tomar nafta, como tampoco recomendamos tomar desinfectantes como el dióxido de cloro o el clorito de sodio o cualquiera de los otros. Nos pregunta un oyente, ya se lo hemos consultado en reiteradas oportunidades, pero lo volvemos a hacer. ¿Una persona que tuvo COVID puede contagiarse de nuevo cuando se recupera? Hasta el momento no hay ninguna publicación en el mundo de alguien que haya tenido COVID confirmado que se haya vuelto a infectar. Por eso estamos hablando que esta inmunidad tendría más de 3 meses, que es cuando se han empezado a tener ya estudios certeros y tener certeza de distintos estudios, pero no hay hasta el momento pacientes que se hayan reinfectado. Los casos que estamos viendo en Europa, en Italia, en España, son casos que no habían tenido COVID, que habían estado guardados, cuidados, usando todas las medidas de control y se relajaron, porque el pensaron rebrote que con el verano ya había pasado. El rebrote es con personas que no habían tenido COVID. Exacto, con vírgenes. Perfecto. Doctor, ¿y las cabinas sanitizantes? Y es exactamente lo mismo. Las cabinas sanitizantes fueron diseñadas para desinfectar objetos. Esto se usaba, por ejemplo, en las granjas, para cuando sale un camión o un vehículo, para no salir con la infección que tiene en esa granja y llevarlo a otra. Es por donde pasamos cuando entramos a Mendoza. Pasamos por un túnel sanitizante, vieron que pasamos con el auto y nos mojan con algo. ¿Eso es para qué? Para evitar transmitir o ciertas infecciones o ciertas presencia de insectos. Y eso lo aplica sobre el auto. Nos dicen cierre la ventanilla, no saque la cabeza afuera. Bueno, es exactamente para lo que están diseñados. Pero a algunos se le ocurrió que hacer pasar personas por estos lugares lo iban a desinfectar. Pero el hecho es que el virus está en el interior de la persona, no está en la ropa, no está en la piel, porque no es ébola, no es HIV, no está en nuestras secreciones, está sanguíneas o corporales, está en las mucosidades, es decir, que no frena la transmisión del virus. Y para peor, genera una falsa sensación de seguridad, porque se creen que pasé por ahí y estoy protegido, que ya no contagio. Y estoy como si nada, porque no llegó al virus. Entonces, dejo de cuidarme y ahí aumenta el riesgo. Y por otro lado, estoy aplicando estas sustancias que son desinfectantes sobre piel y mucosas, ojos, boca, nariz, cuando respiro y la piel, y genera estos fenómenos irritativos porque son sustancias oxidantes. Por lo tanto, puede generar dermatitis, puede producir conjuntivitis química, y en algunos pacientes pueden, por sensibilidad, producir reacciones alérgicas importantes. Sin polemizar. Por eso no hay que bañarse con lavandina, ni con amonio cuaternario, ni con peróxido de hidrógeno. El agua y jabón es lo que está establecido para nuestra higiene, y para la desinfección tenemos que utilizar elementos permitidos. Por eso para las manos usamos alcohol en gel. ¿Pero por qué? Porque si toqué algo que está contaminado, queda sobre la superficie de mi mano, y si yo me toco los ojos,
con esa infección la puedo transmitir. Es lo mismo que hacíamos con la hepatitis A. La hepatitis A, el virus está presente en la materia fecal. Y si yo fui al baño y no me lavé las manos, o alguien salió del baño y no se lavó las manos después de haberse limpiado la cola, cuando tomó el picaporte o algún elemento, puede haber dejado vestigios de ese virus. Cuando alguien toca esa misma superficie y se lleva las manos a la boca, ahí estaba la hepatitis A. Entonces, la forma de controlar todas estas infecciones es con una correcta higiene de manos, porque frenamos el transporte desde la superficie contaminada hacia mi boca. Por eso no tocarse la cara, mantener una buena higiene de manos, y es lo que demuestra que frena el contagio de un montón de infecciones. Doctor, sin ánimo de polemizar, le iba a preguntar, ¿alguna vez desde el gobierno lo consultaron, le pidieron una opinión, alguna sugerencia de todo esto que estamos viviendo? Del gobierno provincial, digo. ¿Nunca lo llamaron? No, nunca. Solamente lo que hace al aspecto de los casos de intoxicaciones que pueden haber, o estas medidas, pero respecto a la experiencia, lo que hemos tenido por haber transitado otra pandemia como fue la H1N1, no, pero bueno, hay profesionales que están trabajando y que hacen al equipo, y cada autoridad trabaja con el equipo que es de su confianza. Está bien. Bueno, alguna vez, no sé si usted tenga tiempo, me encantaría hacer un Zoom, por ejemplo, para acá, para Rivadavia o para la zona este, que participen funcionarios, porque está bueno que desde acá, desde su conocimiento, por ahí se le lleve tranquilidad y la gente pueda entender un poco más de esto y no dramatizar tanto. Acá, tomando las medidas que usted dice, barbijo, el distanciamiento y la higiene de manos, soluciona... Y espacios abiertos. Es decir que usted, con estas recomendaciones, ayer hablamos con un director de vendimia, un exdirector de vendimia, ¿se podría hacer al aire libre la vendimia tranquilamente, respetando los protocolos el año que viene, o no? Y el escenario es complejo, porque ahí no podemos mantener esto. A lo mejor se podrá hacer, se me ocurre, alguna parte más, sobre todo musical, que podemos mantener la distancia, no a lo mejor tener 100 actores arriba del escenario, sino tener un buen músico y la gente no con sillas, sino espacios abiertos donde haya una buena medicación, música, sonido, y con espacios bien abiertos, y viendo en qué momento estamos. O sea, hablar de acá a marzo del año que viene es una eternidad. Todo depende, porque en una de esas, si transitamos con este nivel de contagios que estamos teniendo hoy, probablemente para cerca de fin de año vamos a estar con escasísimos casos, como ya pasó en España, que de tener cientos de internados y pacientes en terapia intensiva, llegaron a tener 2 o 3 internados. Si se cumplen estas condiciones y no nos olvidamos de estos cuidados, y hacemos esto como un espacio bien amplio, bien abierto, con escenarios que no estén cargados, que mantengan la distancia, y tal vez se podría llegar a hacer, y permitiría que sería también saludable para la salud mental de todos nosotros, tener un lugar donde estar relajados, escuchando música, en espacios abiertos, como se hacía antaño. Está bien. Doctor, como siempre, gracias, porque nos aprovechamos de su tiempo y valoramos muchísimo la generosidad que siempre tiene con nosotros. Al contrario, le agradecido yo, para que podamos dar información y tranquilidad, que esto es lo más importante. Le mando un abrazo, doctor, gracias. Gracias, igualmente, que tenga buen día. Hasta luego. El doctor Sergio Zaraco. La verdad, te da una clase que te das cuenta, no es para dramatizar tanto. Hoy, con el barbijo, el distanciamiento y la higiene de manos, podemos llevar una vida dentro de esta pandemia medianamente normal. Y por ahora no está confirmado que te volvés a contagiar. Aquel ciudadano que se ha contagiado en Europa, que hablan del rebrote, es los que se descuidaron después que pasó el momento más crítico. 9 de la mañana, 49 minutos. Y estaría bueno, por eso se lo planteaba, estaría bueno hacer una charla a través de Zoom con el doctor Zaraco, con el comité de salud que se armó en el departamento, por ejemplo. Me parece que suma. Todo lo que suma viene bien.
todo lo que él pueda aportar con la experiencia de lo que fue en aquel momento. Él estuvo a cargo, lo manifestaba, el momento crítico de la gripe, ¿se acuerdan? Cuando él llevó a cargo en ese Jaque, era el gobernador, 2009, sí, Celso Jaque. Él estaba al frente del Ministerio de Salud y la verdad lo manejó muy, pero muy acertadamente. 10 minutos faltan para las 10 de la mañana en la República Argentina.